Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, muy buenas, bienvenidos a la emoción del 40 por 20, bienvenidos al espectáculo del balonmano, bienvenidos a Pasión Balonmano, bienvenidos a nuestro programa A la Madera, el espacio dedicado a la actualidad del mundo del balonmano. Aquí estamos una semana más para traeros todo lo que ha ocurrido en torno a nuestro balonmano más cercano. Y también con un vistazo al balonmano internacional, que han pasado cositas, principalmente en esa clasificación para el Mundial. Como siempre os digo, antes de empezar, gracias por estar ahí al otro lado. Eh, ya sabéis, nos podéis ver y escuchar y ver en esta edición número 35 de la temporada 14, tanto a través de las distintas plataformas de descarga de podcast como a través de nuestro canal de YouTube, donde como siempre os animamos a darle me gusta y a compartir los vídeos y los programas que emitimos aquí en A la Madera. Bueno, que hacemos semana con muchas cosas interesantes. Que en el balonmano más cercano se refiere, nos ha centrado mucho en balonmano femenino porque ya conocemos al segundo equipo, al nuevo equipo de la Liga Guerreras Ciberdola, el segundo ascenso de la División de Honor Oro Femenina. Acababa este sábado la segunda categoría del balonmano femenino español y el Lobas Global Ataco Oviedo, el conjunto betense que vuelve a la máxima categoría apenas unos años después, 3 años después, por tercera vez en su historia el conjunto dirigido por Manolo Díaz tras vencer su último partido en el Florida Arena al Lleida Handball Club. Precisamente vamos a arrancar el programa en unos minutitos. Yéndonos hasta tierras asturianas, a hablar precisamente con el técnico del Lobas Global Atacoviedo, con Manolo Díaz, para analizar la clave de este ascenso, que ha tenido mucho trabajo y mucha brega dentro y fuera de la pista. Es una temporada ilusionante, con muchos problemas, pero que han podido solventar y de qué manera el conjunto obetense que llega a la máxima categoría. Lo que decimos en una semana donde hemos tenido el arranque de las semifinales precisamente de la Liga Guerreras Ciberdola, con triunfos de Veravera y de Rocasa fuera de casa, valga la redundancia. En triunfos ajustados, pero que bueno, para los partidos de vuelta que se van a disputar tanto en San Sebastián como Terle, les ponen de cara. Lo van a tener que trabajar, pero les ponen de cara el pase a esa final, que si se cumple esa final, ver a Rocasa, ojito, que puede ser muy, pero que muy interesante. Y bueno, ojito también con el playdown, ¿eh? Después lo contamos, ¿eh? Pero triunfo importante de Zonzamas ante Aula. Ojo el conjunto visitante que se pone en problemas. Ahora mismo estarían puesto de descenso a 2 jornadas para acabar. También lo contaremos ello. Y también, por supuesto, vamos a contar esa gran noticia que fue el triunfo en la ida de la final de la IHF European Cup del Mecalia Atlético Guardés por 4 tantos, 20-24 en pista del Juventà Micheloche. Domingo, el próximo domingo, 7 de la tarde en la Sangriña, la vuelta de esa final. Ojalá las de Ana Sabela consigan ese título. Repasaremos todo ello, todo lo que ocurre en el balonmano femenino y todo lo que ocurre en el balonmano masculino. Ha habido parón de competiciones nacionales, como ya bien sabéis, porque estas semanas han estado celebrando las eliminatorias de clasificación para el Mundial del próximo enero en Alemania, donde los hispanos han conseguido ese billete ante Israel, ese doble compromiso ante en Buenos Aires ante la selección israelita. Vencieron, pero no convencieron, puede decir el titular. Después lo vamos a analizar con Edo Gulló en las claves. Tenemos protagonistas, también contaremos todo lo que ha pasado en torno a ese viaje allí en Buenos Aires. Aquí lo contaremos y también haremos repaso del resto de eliminatorias, que ha habido alguna muy interesante y decidida at the buzzer, que dirían los ingleses, sobre la bocina. Bueno, hablaremos de todo ello, repaso el resto de la actualidad, previa de lo que se viene por delante esta próxima semana, que ojito, tenemos la penúltima jornada de la Liga Sobal, tenemos la fase de ascenso a Sobal, insisto, lo contaremos todo en nuestro programa La Madera que vamos a arrancar ahora mismo y que lo hacemos yéndonos hasta tierras asturianas para hablar del nuevo equipo de la Liga Guerrera Ciberdola en la temporada 2026-2027.
Arrancamos nuestro programa La Madera de esta semana aquí en Pasión Balonmano y lo queremos hacer hablando del nuevo equipo de la Liga Guerreras Iberrola, el Lobas Global Ataque Oviedo, que conseguía este pasado sábado el ascenso en casa tras vencer el último partido de temporada de Liga de la División de Honor Oro al Lleida y conseguir ese ascenso, volviendo por tercera vez en su historia a la máxima categoría. Vamos a charlar unos minutos con el técnico del Lobas Global Ataque Oviedo de esta gesta, Manolo Díaz, que ya nos atiende. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero de todo, enhorabuena por ese ascenso logrado el pasado sábado, que bueno, premia una temporada muy trabajada y con mucho que habéis tenido que trabajar dentro y fuera de la pista para conseguirlo, ¿no? Sí, ha sido, bueno, en general todas las temporadas, un proceso tan largo, hay siempre inconvenientes, alegrías, problemas y bueno, evidentemente hay que trabajar muchísimo. Esta ha sido especialmente tortuosa en ciertos momentos, pero bueno, también especialmente se disfruta después de pasarlo con mucha dificultad, pues no, pues el disfrute ahora mismo es mucho mayor también, ¿no? Mucho mayor disfrute insisto, ahora quiero hablar de lo particular, pero lo general, lo igualada, lo ajustada, lo difícil que ha sido este año la liga con cinco equipos prácticamente hasta la última jornada luchando por esas dos plazas de ascenso. Con la experiencia que tenéis en esta categoría de apenas unos años de creación, no sé si ha sido la más dura de todos los años que habéis tenido que vivir vosotros, Manolo. Quizás se preveía de antemano la más ajustada, porque el año anterior, por ejemplo, había alguna plantilla bueno, se antojaba que estaba por encima de las demás. En cambio, yo creo que este año había más igualdad. Evidentemente hay plantillas mejores y peores y luego el año te sale como te sale, pero sí que parecía que todos teníamos al alcance a los otros, ¿no? Entonces eso ya daba una idea de máxima igualdad. Podías hacerte una idea de que 4, 5, 6 equipos podían estar en la parte alta y por abajo, pero a nada que te despistes ya ves que con los puntos que había de diferencia todo hubiese cambiado en un solo partido. Ujú. Uno solo más que hubieses perdido o ganado hubiese variado completamente los 4 primeros puestos. Y eso precisamente remarca el esfuerzo, lo positivo que habéis hecho durante todo este año, sobre todo en esta segunda vuelta donde estabais todo por arriba apretando, apenas haciendo un par de partidos ante Pozuelo que consiguió el ascenso y también ese tropiezo que tuviste en Santander ante Pereda. Eso es una muestra también de las ganas y de cómo estáis enfocadas en conseguir el objetivo, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente todo el año, porque tú sabes que es liga regular y que aquí no hay, no puedes andar modulando un poco las necesidades. Punto que dejas, punto que no vuelve. Pero sí que es verdad que en la segunda vuelta ha sido una final cada fin de semana, porque dada la igualdad que tenías, cada poco pasabas del primer lugar al tercero en un santiamén, en un fin de semana. Y luego, claro, a medida que se agota la competición, que quedan pocos partidos, pues todo el mundo va necesitando más cosas. Nosotros vamos a Santander con la necesidad de ganar para tener un pequeño margen y tener un pequeño colchón para un día que te equivoques, y la pifiamos porque jugaron muchísimo mejor que nosotros y lo necesitaban un montón también. O sea, Ujú. aquí al final han sido finales, pero con máxima tensión por parte de los dos equipos que se enfrentasen. O sea, tú podías jugar con los de la parte de abajo y evidentemente ellos tenían una necesidad perentoria de puntos porque se jugaban el descenso. Entonces, claro, son partidos de maximísima intensidad, muy, 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 muy interesantes, muy buenos para la mejora de las chicas jóvenes, porque aprender a competir es oro, como la propia categoría Sí. indica, y luego una maravilla para el público. Para los entrenadores es un poco más fastidioso, pero es una pasada. La verdad es que una vez que acabas ves que la liga es una pasada.
Sí, yo creo que eso al final también los espectadores que nos acercamos a ver los partidos a través de los streaming en los pabellones, yo creo que eso también motiva un poco más el seguir esta competición. Y para vosotras también ha sido un año duro, complicado en general, también a título particular, con ese problemita que tuviste de salud, que por suerte te has recuperado y nos alegramos todos. No sé cómo pudisteis gestionar, tanto a título personal tuyo, Manuel, como las jugadoras, con el apoyo del staff técnico, esos momentos claves que en un equipo que estaba peleando por ahí, pues bueno, el rendimiento apenas se notó dentro de la pista. Bueno, es una situación muy, muy, muy especial. No es algo que te haya ocurrido muchas veces, lo tengas trabajado y puedas determinar, bueno, pues este patrón, con esto salimos de aquí. Ha sido una situación muy especial la mía, muy especial la de las jugadoras, eh, muy, muy, muy puntual porque, bueno, pues hay jugadoras que llevamos 10 años juntos. Tengo un equipo de chicas que yo creo que han demostrado tener una madurez, un nivel humano espectacular y yo creo que ese es el gran éxito nuestro de este año. Para ellas, que sin darse cuenta por capacidad humana y por calidad deportiva, han gestionado muy bien las cosas, muy bien, sin tener una preparación para ello, porque son situaciones especiales y que no les habían tocado antes, por tanto no había una experiencia. Eh, Creo que eso les da un mayor nivel para, estar preparadas para otras muchas cosas que la vida te da luego y que esto del deporte a veces te inyecta conocimientos que no esperas y que creo que son especialmente buenos si lo sabes gestionar, ¿no? Si no te ahogan demasiado y evidentemente ellas también tienen su vida, tienen sus problemas, tienen su día a día y han gestionado unos cuantos meses ahí muy bien. Bueno, súper orgulloso de mis chicas, claro. Totalmente, totalmente, de lo que habéis logrado. Y al final esto ha sido un éxito de todos, también de jugadoras, de staff técnico, del club, y además es un año importante para el club con este 40 aniversario, y además también con el apoyo del público que sigue apoyando, sigue llenando el Florida Arena casi todos los días. Yo creo que eso también habéis sentido arropadas y volcadas desde el inicio de temporada, ¿no? Sí, estamos muy orgullosos de esto porque nosotros decimos siempre que somos un club familiar, pero es que lo somos de verdad. Quiero decir que aquí todo el mundo se involucra en todo el mundo trata de ayudar en lo que puede. No nos queda otra, ¿no? Tenemos que funcionar así. Y nosotros tenemos un montón de chicas del primer equipo y del segundo equipo que están trabajando pues en cadetes, juveniles, en toda la base, en todos los equipos de base. Esto hace un hilo transmisor con las familias también y en el Florida Arena se nota cuando juegas el fin de semana, que vienen todas las niñas, los padres a verte. Nos sentimos especialmente orgullosos de ello. Este año que teníamos el 40 aniversario que tenemos, bueno, a mí me duele especialmente que no esté nuestro presi que Ujú. falleció este año, no ha conseguido llegar a verlo. Bueno, se lo dedicamos a él. Totalmente, que muy merecido, también ha trabajado muy mucho desde el despacho para llegar a esto. Manolo, voy terminando, que además que sé que estáis también celebrando, obviamente, y disfrutando de este ascenso. Obviamente estos primeros horas día hay que celebrarlo, pero sin parar de pensar en lo que se viene, en el objetivo de volver a la máxima categoría, a la Liga Guerra Ciberdrola, y con el objetivo de llegar y asentaros, que las veces anteriores pues llegaste y no pudisteis asentaros, fue un poco ascensor. El objetivo ahora es llegar y quedarse, que no va a ser un reto nada fácil, por supuesto, ¿no? Es un reto dificilísimo porque, bueno, tenemos que dar un salto en todo a nivel de club, de estructuras, de nivel económico, evidentemente, por las exigencias de la propia competición. Estamos trabajando a nivel particular y, bueno, esperamos que las instituciones también nos puedan ayudar un poquito, pero está todo el club moviéndose para que a nivel particular inyectemos la mayor cantidad de medios posibles y a ver si hubiese la capacidad de generar un suficiente empuje como para mantener al club en la categoría que creo que lo merecemos, o sea, que merecemos estar
pero hay que hacer. Quiero decir, merecer merece todo el mundo. Si en una liga regular no consigues mantenerte, es que no tenías que estar ahí. Es justo y bueno, igual que cuando asciendes crees que, hombre, una liga regular es el premio justo, te coloca donde debes, yo siempre lo pienso, pues al revés también. Entonces, tenemos que ver qué nos ha ocurrido en las anteriores para no haber podido sostener la categoría y qué podríamos hacer, a ver si alcanzamos a cubrir esas necesidades para estar en esa categoría que es preciosa de ver, preciosa para las niñas del club, para toda la base, para que todo el mundo se enganche en unos partidos viendo un espectáculo que es la Liga Guerreras, que es precioso. Pues ojalá conseguís esos recursos económicos y que podáis formar una plantilla en condiciones y de nivel para poder luchar el año que viene en la Liga Guerrera Ciberdola. Manolo Díaz, técnico del Lobas Global Ataque Oviedo, enhorabuena por este ascenso, a celebrarlo, a trabajarlo para disfrutarlo y el año que viene seguro vamos en contacto, ¿de acuerdo? Muchas gracias y un saludo, Alfredo. Bueno, pues hoy teníamos la charla, las palabras que con Manolo Díaz, con el técnico del Lobas Global Ataco Video que hemos tenido en el día de hoy. Bueno, sabemos que son días complicados, los días, pues ascenso, hemos buscado un huequito que además, obviamente, y nos alegra, estaba atendiendo a distintos medios de comunicación y en el huequito que hemos podido sacar, hemos podido charlar con él. Era importante tenerle, pues primero para felicitarle por el ascenso y también pues, por seguirle estando ahí en la lucha después bueno, los problemas de salud que ya casi todo el mundo sabe que ha tenido esta pasada temporada y sobre todo, pues bueno, para conocer un poquito las claves de ese ascenso del Lobas Global Atacovido, la Liga Guerrera Ciberdola que vienen tras el cierre de la división de honor femenina que se produjo el pasado sábado en esa última jornada con horario unificado donde básicamente quedaba eso pendiente única y exclusivamente la lucha por conocer quién iba a ser el segundo clasificado, quién iba a conseguir ese ascenso directo a la Liga Guerreras Iberdrola. El resto ya se había resuelto todo en la anterior jornada. De todas maneras, ponemos el orden cómo ha terminado esta división de honor femenina con su última jornada 26ª, y también cómo ha terminado la clasificación. Ahí está viendo los resultados de esa última jornada, que fueron Vino Doña Merenguera Balonmano Bolaños 36, Balonmano Zozo Femenino 23, un Atlántico Pereda 24, Grupo Usambol Mislata 36, el partido del ascenso, el Lobas Global Atacovido 31 y Ida Ambol Club 17, Caja Rural Cleva 26, Xarco de Zaragoza 22, Rajes Episur Córdoba 37, Asociación Deportiva Caraballal 27, el partido del campeón, el Solís Balonmano Pozuelo Calatrava, que venció 29-19 en casa en las Espartanas ante el Lazarote de Puerto del Carmen, y con el mismo resultado en Madrid, en Badilla del Monte, el Balonmano de Casa Bodilla 29, Anetasuna 19. Con todo ello, la clasificación final de la división de honor femenina ha terminado de la siguiente manera. Primero, campeón, ascendido a la Liga Guerrera Segurola, el Solís Balonmano Pozuelo, que ha trabajado con 42 puntos. Segundo, también ascendió directamente a la Liga Guerrera Seguidora del Lobas Global Atacovido con 40 puntos. Se han quedado a las puertas del ascenso. Tercero, vino Doña Berenguera Balomano Boloños con 38 puntos. Cuarto, Rajes y Pesuerco Córdoba con 37 puntos. Quinto, Balomano Zozo Femenino con 37 puntos. Otra vez las de José Rodríguez que se han quedado ahí a las puertas, pero bueno, gran temporada, iba a decir de Zozo, de los 5 equipos, de Pozuelo, Oviedo, Bolaños, Córdoba y Zuazo. Bueno, nos han dejado auténticos partidazos, así que felicidades a todas ellas, aunque obviamente el premio solo se han llevado las pozueleñas y las obetenses. Seguimos con la clasificación. Sexto ha terminado el Balonmano Casabella con 29 puntos. Por cierto, aprovecho para mandar aquí mucho ánimo. Están ahí haciendo recolección económica financiera para poder salir el año que viene. Así que mucho ánimo y que sea lo mejor para las madrileñas, que ahora mismo es el único equipo referente en la Comunidad de Madrid. El Balonmano Casabella en general, balonmano masculino y femenino. Lo que decimos, esto y Casa con 29 puntos. Séptimo, Caja Rural Cleva con 27 puntos.
Octavo, Xarco de Zaragoza con 19 puntos. Noveno, Anaitasuna con 19 puntos. Décimo, un Atlántico Pereira con 17 puntos. Undécimo, Girardot Club con 17 puntos. Y duodécimo, Lazaro de Puerto del Carmen con 17 puntos. Todos estos equipos salvados deportivamente jugarán el año que viene a la División de Honor femenina. Descienden a la División de Honor plata femenina. Décimo tercero grupo Usamos Mislata con 16 puntos. Y decimocuarto golista la Asociación Deportiva Carballal con 9 puntos. Bueno, pues así termina. Ya sabéis que los ascensos, los equipos que el año que viene estarán en la División de Honor femenina, será el AUCO el Muco Rotabarri de Hermua y el UCAM Balonmano Murcia, que consiguieron el ascenso. Ya lo contamos la semana pasada. Bueno, eso es lo que se refiere a División de Honor Oro Femenina. Pero vamos a repasar lo que ha ocurrido en el arranque de las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola. Ya nos centramos en la primera categoría. Ahí estáis viendo el cuadro de semifinal y final de la lucha por el título en la máxima categoría, en la División de Honor Oro Femenina. Las semifinales que se disputaron esta pasada semana, el domingo. Lo podemos ver a través de las cámaras de deportes. Se conserva Solvecenal Balonmano Porriño 28, Superamana Vera 32. Y el sábado, un día antes, se disputó ese Costa del Sol Málaga 23, Rocasa Gran Canaria 27. Ya sabéis, este próximo fin de semana, sábado, la vuelta de ese Vera Porriño a las 7 de la tarde en el Gasca. Y el domingo, a la 1 del mediodía, horario peninsular, 12 horario insular, a través de las cámaras de deporte en el Antonio Moreno de TLS, Rocasa Gran Canaria, Costa del Sol Málaga, con el +4 de la ida, tanto para Vera como para Rocasa. Precisamente empezó con estas últimas, con el Rocasa Gran Canaria. Con ese triunfo que consiguieron en Carranque, en el Pérez Canca de Málaga, ese 23-27 en el electrónico, triunfo en un partido que, bueno, dominaron el marcador por completo, pero siempre con Málaga intentando acercarse en el electrónico. Ya salió muy bien en defensa el conjunto canario. Teniendo rentas de en torno a 3-4 tantos a su favor, que bueno, la fueron permitiendo pues bueno, conseguir esa renta a su favor para ir ampliando distancias en el electrónico. Ese partido que, bueno, Málaga lo intentaba de todas las maneras, pero no terminaba de acercarse por completo al conjunto canario, que estaba muy bien en defensa. Se fue con ese 10-14 al descanso. Bueno, pues manteniendo esa ventaja en torno a 4 tantos que estuvieron disfrutando las Canarias. Bien, es cierto que tras el paso por vestuarios, con la dirección de Silvia Arderius, empezaron a ir recortando distancia, incluso llegó a ponerse a un solo tanto en el tramo final de partido el Costa Sol Málaga, pero de nuevo las paradas de la otra gran Silvia Navarro, en ese tramo final del partido dinamitaron las opciones de Málaga de al menos haber conseguido la victoria y lograron ese 23-27 definitivo que, bueno, deja un pasito por delante al Rocasa Gran Canaria. Pero vamos a ver, todo puede pasar en la vuelta. Málaga, que bueno, con todas las lesiones que ha estado teniendo este tramo final de temporada, no voy a decir que no ha sido la clave, pero sí le ha lastrado a quizá no dar, mostrar quizás su mejor versión de juego. Aún así, pues mira, ahí están peleando. Insisto, todo puede pasar en ese partido del domingo, 1 de la tarde, horario peninsular, 12 insular, a través de la Cámara de Teledeporte y el Producto Golpe, lo veremos, ese duelo entre Rocasa Gran Canaria y Costa Sol Málaga. Bueno, después de ese partido que vamos a escuchar la valoración después del encuentro de Suso Gallardo, el técnico de Costa Sol Málaga, analizando así las claves de la derrota y de buscar la remontada como sea, como puedan, la vuelta de esos 4 tantos el próximo fin de semana. Bueno, creo que al final desde primera hora hemos ido todo el rato a remolque, nos ha costado mucho el principio el ataque, ya han estado muy duras en defensa, muy consistentes, y luego nosotros, pues bueno, entre la lesión de Chichu, que al final es nuestro bastión defensivo, y que la portería no ha estado como en otros días, y cuando estábamos bien no creo que no ha aportado lo que siempre suele aportar, pues siempre hemos ido a remolque, ¿no? Yo creo que luego en la segunda parte hemos ajustado, el pundonor, la grada, creo que hemos conseguido ponernos a 1 o a 2 goles,
y no hemos tenido cabeza fría de seguir al menos con el plan de esa recuperación que habíamos hecho, que era lo más complicado, de seguir defendiendo y luego fallar algún lanzamiento también claro, ¿no? Es verdad que, bueno, que no sé cuántos penaltis han sido en contra y ninguno a favor, pero bueno, eso no es excusa. Creo que ya han estado mucho más duras, mucho más intensas, más metidas en el partido, y al final cuando vas tan forzada, con tantas bajas, teniendo que intentar parchear tanto y nada te sale, es complicado. Ahora ya un -4, es verdad que es muy complicado allí, sabemos que tenemos una dificultad, pero bueno, tenemos una bala, no tenemos nada que perder. Ahora sí que sí, las favoritas son ellas, y vamos a ver si podemos recuperar y poder plantear un partido que nos salga redondo allí. Bueno, pues esas son las valoraciones de Suso Gallardo, el técnico del Costa del Sol. Málaga atrás, ese Málaga 23, Rocasa 27, la ida de las semifinales de la Liga Guerrera Iberdrola. El otro partido de ida, el que se disputó en la matinal del domingo, en el Municipal de Porriño, entre Conserva Sobrecenal, Balonmano Porriño y Superamara Veravera, con ese +4 final, 28-32. En un partido donde podemos decir que Veravera parecía que lo había dejado, no sentenciado, pero muy encarrilado al inicio del encuentro, y ya con rentas de 4 a su favor desde los primeros compases, desde el 1-5 inicial, esa ventaja que está en torno a los 4 o 5 goles, que parecía que iba a ser despegar cohete, pero reaccionó el conjunto porriñés para al menos evitar que la distancia fuera más en el marcador. Bien es cierto que llegaron a tener esa renta de 5 goles por muchos minutos de la primera parte, de hecho al descanso se fue venciendo Veravera por 11-16, pero no fue más allá, sobre todo por el buen hacer, por ese pasito adelante que hizo Porriño en la segunda mitad, sobre todo en la faceta ofensiva, para, bueno, mantenerse un poco de vivas, y eso incluso que obligó a Imanol Álvarez a pedir un tiempo muerto temprano para evitar que la reacción fuera más. Llegó incluso a algún momento del arranque de la segunda parte a ponerse a 2 tantos el conjunto gallego, pero esa distancia en torno a 2-3 goles que se estuvo manteniendo hasta que en los últimos minutos de nuevo Veravera pegó ya el estirón definitivo, consiguió un +4, pero llegaron a ser por momentos de +6. Te hubo Bora Veravera con +5 en la última jugada, incluso para buscar el +6, pero un robo en los últimos instantes, un tanto de Vicky Sensbury, consiguió poner ese 28-32 definitivo, que deja algo abierto la vuelta para ese partido de vuelta. El sábado 7 de la tarde en el José Angasca, entre Superamana Veravera y Conserva Sobrecional Balonmano Porriño. Bueno, pues al igual que hemos hecho en la otra semifinal, vamos a escuchar voces del equipo local, del equipo en este caso perdedor del encuentro, el Conserva Sobrecional Balonmano Porriño. Pasaban por sala de prensa la brillante Vicky Sesmeri, la jugadora magiar de Conserva Sobrecional Balonmano Porriño, y su míster Isma Martínez analizando las claves del partido, el gran papel mostrado por las suyas ante el todopoderoso Veravera, y que bueno, todavía hay opciones para la vuelta al próximo fin de semana. Yo creo que Isma ha dicho mucho, casi todo, del partido. Yo también felicito a Veravera, que pienso que han hecho un partido muy bueno, y sí, sobre todo eso, que no estuvimos del todo bien con las salidas en las salidas de defensa, y luego creo que hemos perdido balones tontos que al final un equipo como Veravera castiga, castiga. Y nada, yo creo que tenemos que crear y ir ahí y demostrar todo lo que podemos hacer, y ojalá que podamos ganar. Lo primero es que no es el partido que esperábamos. No esperábamos un partido a 32 goles, porque en ese escuadrismo nosotras no somos capaces de ser competitivas, nos falta gol, nos falta pues eficacia, y donde realmente somos buenas es en el balance defensivo y en el sistema defensivo estructurado. Creo que son demasiados goles para nosotros poder competir, y no sé cómo hemos conseguido hacer 28, porque hace bastante tiempo que no estábamos en estos números. Lo primero para mí es felicitar a las jugadoras, a todas. Creo que es espectacular lo que han conseguido este año, lo que están haciendo. Nos queda una bala en San Sebastián. Evidentemente la eliminatoria se ha complicado
Se ha complicado mucho, vamos a intentar poner todas las trampas que podamos en el juego, intentar gestionar todo lo que podamos hacer para ser competitivos, pero somos conscientes que la eliminatoria está complicada. Felicitar a la Vera, creo que han sido mejores, la verdad, creo que han leído muy bien el partido que estaban jugando y lo único que me queda pena es un poquito ese momento que tuvimos de meternos, de volver a engancharnos en segunda parte, que es muy difícil irte 5 abajo y tener bolas para igualar el partido, y creo que en ese momento nos faltó, no sé si oxígeno, cabeza, mando desde el banquillo, pero nos faltó un puntito para poder al menos que esto estuviera un poquito más igualado de cara al final. Solo quiero felicitarlas, de verdad que me parece increíble lo que han hecho sobre todo desde enero hasta aquí. Creo que la reestructuración ha sido muy compleja y siempre con una buena cara, siempre aceptando todo lo que se les propone, pues creo que es digno de alabar y la verdad que me parece, bueno, si este ha sido nuestro último partido este año en casa, la verdad que el equipo volvió a demostrar carácter, que pese a no hacer un buen balonmano, no hemos estado todos los finas que nos gustaría. Somos competitivas y nos adaptamos a jugar con 2 pivotes, nos adaptamos a jugar con 3 pivotes, nos adaptamos a jugar con 7 tramos concretos de partido. Bueno, creo que es para alabar a las chicas, creo que de verdad siento muchísimo orgullo por ellas y a ver si no es el último. Ojalá podamos preparar algo para que la Vera no esté tan bien y nosotras estemos mejor e intentar sacar algo positivo en San Sebastián. Bueno, pues esas eran las valoraciones de Victoria Sesmeri y de Isma Martínez tras esa derrota de Conservador Nacional Balonmano Porriño ante Super Amena Vera en la ida de las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola. La vuelta la tenemos el próximo fin de semana. Lo que hemos tenido también este fin de semana, en lo que a Liga se refiere, y con ello cerramos la parte de Liga, pero todavía nos queda unas cuantas cosas que contar de balonmano femenino, así que no os vayáis. Y no os vayáis porque os tengo que contar esto. Mirar, amigos, estoy viendo el cuadro del Playdown de la liguilla por la permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola, que en su vuelta tras la Copa de la Reina se ha puesto patas arriba y está todo calentito. Bueno, ahí estáis viendo los resultados de los primeros partidos de la cuarta jornada que se disputaron este pasado fin de semana. En el derbi de la Comunidad Valenciana, el triunfo de Balonmano Montbrete por 22-20 ante Elda Prestigio. Que por cierto ya da la solución matemática a las saguntinas. Y en San Bartolomé, en Lanzarote, Zonzamas Plus, Cal Lanzarote 29, Caja Rural Aula Valladolid 25. Vaya triunfazo del conjunto batatero que, amigos, mirad abajo del cuadro, así deja la clasificación a 2 jornadas del cierre de esta liguilla por la permanencia. Con él la Prestigio 13 puntos y Balonmano Montbrete de 12 puntos, ya salvados matemáticamente, no tiene nada en juego, da igual quedar primero, segundo, tercero del playdown mientras consigue la permanencia. Pero el lío está en el otro lado. Tercero ahora mismo está Zonzamas Plus Lanzarote con 8 puntos y está en puesto de descenso a División de Honor Femenina el Caja Rural Aula Valladolid con 7 puntos tras esa derrota. Y básicamente el calendario ya lo está viendo en las 2 últimas jornadas. Zonzamas y Aula juegan con Elda y Montbrete respectivamente ya salvados. Ahí estáis viendo, después lo repasamos. Hay un Elda Zonzamas y un Montbrete Aula el próximo fin de semana. Principio 7 de la tarde en Elda, 8 en Sagunto. Digo en principio porque de las 2 últimas jornadas tendría que ser un único unificado. Y en la última jornada hay un Aula Elda y un Zonzamas Montbrete. Básicamente Aula tiene que esperar un tropiezo de Zonzamas y ganar lo que le queda. O al menos ganar un partido más que Zonzamas, porque obviamente el golaveraje en particular se lo ha quedado el conjunto canario con ese triunfo del pasado fin de semana. Así que, básicamente porque ha vencido los 2 encuentros. Ojo con Aula, que se mete en lío gordo y que vamos a ver qué pasa, porque ya incluso tiene, bueno, ya se ha anunciado que la entrenadora del año que viene sería Ana Seabra, pero
Vamos a ver si el equipo ha bajado división de honor femenina, si ese contrato se mantendría o no. Ya hasta ahí puedo ver, así que estaremos muy, muy atentos. Precisamente ahora que estamos hablando de Ana Seabra, pues hay que hablar, ya si nos ponemos en modo internacional, de la gran noticia de este fin de semana, ese triunfo, ya estáis viendo un cuadro de la gráfica de la IHF, en el partido de ida de la final de la IHF European Cup, qué triunfazo del Mekal Atlético Vares 2024 en Eslovaquia en pista de Juventa Michaloce. Y además, partido, o mejor dicho, triunfo clave por cómo fue en el tramo final de dicho partido, con un partido que obviamente se podía intuir igualado y ajustado por cómo era el partido en tierras eslovacas y demás. De hecho, solo se fue uno arriba al descanso el conjunto de Ana Seabra, pero fue en ese tramo final de partido donde las gallegas consiguieron abrir brecha, la misma que llegaron a tener en el arranque del partido con un 1-4 de salida, tras la reacción del conjunto eslovaco, pues esa igualdad que se mantuvo hasta en torno al minuto 15 de la primera parte, mejor dicho, de la segunda parte, donde de nuevo las gallegas volvieron a escaparse en el marcador con esa renta de 4 goles que mantuvieron con gran actuación de la defensa y con ese trabajo espectacular del conjunto gallego en la retaguardia para permitir ya no solo el más 4, sino solo recibir 20 goles en la partido de ida, haber anotado 24 fuera de casa y a sabida cuenta de cómo defiende Guardés, harto complicado veo que el conjunto eslovaco puede anotar más de 4 goles, más de 24 goles. Obviamente, si hay empate habría que irse a la tanda de penaltis, pero ya es un acicate más para el conjunto de Ana Seabra, sobre todo por esa, insisto, gran partido, gran defensa de todo el equipo. Y el próximo fin de semana. Bueno, puede pasar de todo. Cerramos precisamente para hablar de este partido. Valoraba Ana Seabra la declaración que nos compara, como siempre, el Departamento de Prensa y Comunicación del Mikel Atlético Vares. Esta es la valoración de Ana Seabra. Nada más acabar el partido con ese triunfo importantísimo en, como dice ella, la primera parte del partido, porque esto es una final a 120 minutos, un partido a 120 minutos. Pues la primera parte ya va con un +4 a su favor. Muy contentos con los primeros 60 minutos de esta eliminatoria a 2 partidos, una ventaja que no es mala, 4 goles no es una mala ventaja, pero sabemos que en el balonmano no es una ventaja muy grande, pero muy orgullosa del trabajo de equipo. Tenemos que estar contentos, tenemos que estar con mucha ilusión y llevar el partido para casa en estas condiciones. Solamente nos crea más ilusión y ganas de hacerlo mejor. Bueno, pues esa es la evaluación de Ana Seabra, la entrenadora del Mikel Atlético Vares, tras ese triunfo en la ida de la final de la IHF European Cup por 20-24. La vuelta próximo domingo, 7 de la tarde en Asangriña. Ese Mikel Atlético Vares Juventa Michaloce. Ya sabéis, partido que se va a poder ver a través de la televisión gallega, que ha estado siguiendo toda la competición europea del Mikel Atlético Vares, y a través de las cámaras de DAZN, que sabéis que dan todas las finales continentales en su plataforma, en la plataforma de DAZN. Por cierto, por ejemplo, mira, me viene perfecta esto que os cuento porque también podemos ver este pasado fin de semana en dicha plataforma de DAZN la Final Four de la HF Europa League femenina que se estuvo celebrando en Dijon, en Francia, y que ha dado el triunfo previamente al conjunto galo, al Dijon. Repasamos rápidamente los resultados, también con las infográficas de la Federación Europea. La primera semifinal con triunfo alemán del Thüringen por 28-24 al Viborg danés. Partido igualadísimo, además de minuto 1 a 60, se lo pudo llevar cualquiera con decisiones jugadas en los últimos instantes que permitió a las alemanas meterse a la final. La segunda semifinal, la del conjunto local, la del Bouillon Dijon, que venció 33-30 al Esterncor Magyar. Un partido que bien es cierto que las Magyares empezaron bien, pero manteniendo el tipo ante un Dijon, pero pronto ya las galas abrieron brecha de +2 a su favor.
incluso las majeras llegaron a remontar y ponerse en el tramo final por delante en la segunda parte, pero unos buenos minutos de las galas le permitió meterse en la final. Lo de las remontadas van por ahí, no quiero hacer spoiler. Ya el domingo, el partido por el bronce, en Vibor, que venció 35-30 al Estergor, partido que ya las danesas dominaron prácticamente desde el inicio. Y la gran final. Vaya final, amigos. El que no la haya visto, que se guarde un huequito de hora y media para ver, porque es auténtico espectáculo. Ese Thüringen 25, Dijon 29, eh, pero es que las alemanas fueron venciendo por 9 al descanso, 15-6. El partido estaba absolutamente de cara para el conjunto alemán. Grandísima primera parte, sobre todo en la faceta defensiva, pero tras el paso por vestuario, el partido cambió como un calcetín. Eran las galas las que apretaron defensa con un acierto espectacular y poco a poco remontaron para igualar el choque en torno al Ecuador de la segunda parte. Y ya incluso en los últimos minutos tienen esa renta de 3-4 goles que les permitió llevarse el título. Así que, bueno, pues título para Dijon. Felicidades para una de las nuestras, para Sala Valero, para la jugadora del Dijon, que además se lleva el título de esta EHF European League. Y que bueno, pues insisto, el que no haya visto el partido que intente buscarlo porque es un auténtico espectáculo. Creo que nuestro buen amigo Vicente Soler de Deporte 100% va a hablar con más detenimiento de todo ello, también de las finales europeas, obviamente de Guardés, de esto también del Dijon y también por supuesto de la Liga de Reyes Europa. Y también sé que va a hablar porque sé que estuvo por allí del Campeonato de España Juvenil Femenino que se ha estado celebrando este fin de semana, o mejor dicho, esta semana, desde el pasado miércoles al domingo en Valencia, en Mislata, y que, bueno, pues ahí lo está viendo, se llevó el título el KH7 Balonmano Granollers, que venció en la final, en una final catalana, al Amos Sant Joan Despí por 22-25 en ese partido que las vallesanas, mejor dicho, en Granollers ya desde el Ecuador desde la primera parte estuvo por delante en el electrónico. El bronce precisamente fue para el conjunto anfitrión, para el grupo Usamos Mislata, que venció en esa lucha por el bronce a Replaza Vitiunas por 25-30. Así que estaremos atentos. Vamos a ir contando durante estas próximas semanas también cómo se resuelvan el resto de campeonatos de España. Esta próxima semana, por ejemplo, hay el Campeonato de España Juvenil Masculino. Que también daremos a vida cuenta de ello la próxima semana que nuestro programa a la madera. Bueno, cerramos ya aquí el apartado de balonmano femenino. En un instante vamos a abrir ya nuestra ventana de balonmano masculino y nuestra ventana de balonmano internacional masculino, porque, como decía en la presentación del programa, hemos tenido este fin de semana o esta semana también pasada la clasificación para el Mundial del próximo año. Y los hispanos han conseguido el billete con esa eliminatoria, ese doble partido ante Israel en Buenos Aires. En un instante lo analizamos todo, ese partido de los hispanos y el resto de eliminatorias con nuestro compañero Edu Agullo. Pues seguimos aquí en nuestro programa La Madra de esta semana y tiempo ya para repasar lo que ocurre en el balonmano masculino, que ha sido principalmente esas eliminatorias de clasificación para el Mundial de Alemania del próximo mes de enero. Ya conocemos prácticamente todos los equipos clasificados, 30 de las 32 selecciones clasificadas, principalmente con esas eliminatorias europeas que hemos tenido esta semana, donde los hispanos han conseguido ese billete para el Mundial, para la cita mundialística. Vamos a resumir lo que han sido los partidos hispanos y también el resto de eliminatorias. Lo hacemos como siempre con nuestro compañero Edu Agullol, que ya saludamos. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alfredo. Bueno, lo que decimos, estas eliminatorias que empezamos repasando el doble partido de los hispanos que se disputó en Buenos Aires ante Israel, con dos victorias y dos victorias quizás más trabajadas de lo que se podía esperar antes del partido, también de la entidad de los rivales y también un poco habida cuenta de cómo ha influido todo, el calendario, el sitio donde se juega. Yo creo que al final ha sido clave para que quizás no hayamos visto la mejor versión de España, ¿no?
Sí, bueno, es una eliminatoria muy condicionada por lo extradeportivo. Pues es muy difícil el cuadrar el calendario, pero lo cierto es que no es la mejor fecha para unas eliminatorias de estas características y de esta relevancia, porque en el caso de España, pues bueno, al final ha sido una eliminatoria, aunque pudiéramos pensar que pudiera ser más desigualada, lo cierto es que la clasificación en ningún momento corrió peligro. Con lo cual, pero ha habido otras selecciones que ya analizaremos que, bueno, pues que tenían compromisos realmente duros y es unas fechas que no son las más apropiadas, ¿no? Al final la mayoría de los equipos, de los grandes jugadores están pensando en este tramo final de la temporada, donde se están jugando los principales objetivos del año. De hecho, hemos visto, no tanto en selecciones que se jugaban muchísimo en esta semana, sino quizás en el resto, pues bastantes jugadores que han acabado renunciando a estar este fin de semana con la selección, con su selección. Entonces, bueno, pues lo extradeportivo ha tenido mucha relevancia en el caso de España, sumado a que los dos partidos han tenido que jugarse en Argentina. En cuanto a lo puramente deportivo, pues como decías, pocas conclusiones se pueden sacar, más allá de que, bueno, pues que hemos podido ver a determinados jugadores que dan ese paso de empezar a no ser importantes, pero sí de tener su protagonismo en la selección española, que es algo que ha ido haciendo Jordi Rivera últimamente, que ha utilizado este tipo de partidos, este tipo de eliminatorias, para ir dándole cierta importancia a determinados jugadores para que estén preparados en el momento en el que sea necesario que den el salto. Caso, por ejemplo, de Mario Nevado o de Artur Parera, que han tenido sus minutos, incluso en minutos de importancia, y por ese lado, pues bueno, pues esa nota positiva de ver que se van acoplando al esquema o al engranaje de la selección de Jordi Rivera. En líneas generales creo que no han sido dos buenos partidos. Ha habido momentos donde España ha estado bien, pero creo que en completo no han sido dos partidos donde haya que poner una nota alta a la selección española. De todos modos, creo que, como decía antes, muy condicionados por lo extradeportivo. Sí que dos partidos donde ha estado realmente bien Sergei Hernández, que está acabando la temporada muy bien y que vamos a ver si vuelve a ser decisivo como lo fue la temporada pasada en la Final Four. Eh, por la parte de Israel, pues el protagonismo principal, pues para sus jugadores, bueno, más conocidos o que más experiencia en el ámbito internacional tienen. Por un lado, Joao Lumbroso, que ha jugado en equipos de relevancia como Eisenach, como Benfica, como Limos. Bueno, es un jugador que ya tiene su experiencia y que estuvo bien. Y luego Jonathan Dayan, que está haciendo una buena temporada en Bundesliga 2 y que hizo dos buenos partidos. Además, bueno, la portería de Israel estuvo bien y eso le permitió que ninguno de los dos partidos se rompieran demasiado. Pero lo dicho, eliminatoria al final sencilla para España, donde no ha mostrado su mejor nivel, donde no ha estado tan desequilibrada como se podía prever, pero que bueno, que ya es un trámite que se ha dejado a un lado. España ya está en el Mundial del 2027 y a partir de ahí, pues bueno, seguir construyendo, permitir o crear ese contexto para que jóvenes talentos sigan encontrándose cómodos, como es el caso de Marcos Fis, que cada vez pues está más asentado en la selección española. Vamos a ver si se vuelve otra vez a ganar protagonismo Petar Cicusa, que no ha podido estar en estos dos partidos. Y nada, poco a poco vamos a ver a qué nivel llega España a la cita mundialista del 2027. Pues sí, vamos a ver si siguen engranándose las piezas de cara a esa cita que tenemos en el próximo mes de enero. Cita donde hemos conocido también este fin de semana el resto de selecciones europeas clasificadas. Quiero destacar varias eliminatorias que han tenido su miga, principalmente la más llamativa, ya se intuye en la previa, que iba a ser una de las más ajustadas, esa entre Serbia y Hungría, que se han llevado los balcánicos, vencieron por 2 en el primer partido en tierras balcánicas, perdieron solo por 1 en Veszprém y bueno, pues la selección serbia que elimina a una bueno, de las que iban a estar llamadas. Cualquiera de las dos que cayera iba a ser Sí. una bomba el que quedara fuera del Mundial. Sí, sin ninguna duda la eliminatoria estrella de esta última ronda clasificatoria para el Mundial de 2027, una eliminatoria que además en la previa venía marcada por la baja de Lazar Kukic, el central serbio de PIK Szeged, que probablemente a día de hoy es la gran estrella de la selección balcánica, que no podía estar en estos dos partidos, con lo cual, pues bueno, era un varapalo para la selección que entrena Raúl González.
pero se sobrepusieron bien y hicieron, bueno, pues una eliminatoria lo suficientemente buena como para sellar la clasificación. Al final, pues se decidió por pequeños detalles, tan solo un gol de diferencia, y Serbia, bueno, pues consigue estar nuevamente en la cita mundialista. Hungría, que es una selección que en los últimos años de manera asidua la hemos visto en grandes torneos, además siendo una selección peligrosa porque tiene buenos jugadores. De momento se queda fuera del Mundial, digo de momento porque igual que en los últimos torneos, pues la IHF se guarda wildcards, en esta ocasión tiene dos invitaciones. Teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos del 28 son Estados Unidos, pues si fuera necesario, era previsible que Estados Unidos se quedara con una de esas wildcards. Estados Unidos ya ha conseguido la clasificación esta misma semana para el Mundial, con lo cual la sensación por lo menos la intuición que tengo es que las dos wildcards vayan a ser para equipos europeos, y no tengo ninguna duda de que una de ellas va a ser para Hungría, porque al final es una selección que cuando esté en el Mundial va a competir, estoy seguro, que probablemente no va a ser una de las grandes favoritas, que su objetivo no va a ser estar en la lucha por las medallas, pero que es una selección combativa y con suficiente talento y suficientes jugadores de experiencia como para estar peleando o como para pelearle y plantarle cara a cualquier rival casi de Europa o casi del mundo, digamos, a un partido. Lo hizo en los Juegos Olímpicos, lo hizo en pasados torneos, con lo cual yo creo que es el equipo o la selección que más argumentos tiene para que se le conceda esa wildcard, con lo cual, bueno, pues es un palo muy duro para Hungría quedarse fuera del Mundial, pero creo que al final van a estar y que la IHF les va a otorgar esa wildcard. Sí, pues seguramente, como bien has explicado Edu, quedan esas dos wildcard y como Estados Unidos, que era la candidata y recibe una esas dos, ha conseguido por método deportivo, así que seguramente, salvo cosa muy extraña, caigan las dos para Europa. Otra de las candidatas a ser recibir esa wildcard puede ser Austria, que también una eliminatoria ajustadísima, pero ante Polonia, además eliminatoria ajustada en los dos partidos, venció Polonia en el primer partido, el segundo ajustado con gol al final. Bueno, la verdad es que esta eliminatoria se intuye también igualada y amén que así lo ha sido. Sí, la verdad que hasta los últimos segundos Sí. fue, pues bueno, pues también una de las eliminatorias más igualadas. Austria es una selección que es posible que en los últimos años haya ido creciendo, que no se ha conseguido colar en la élite del balonmano europeo. Cuando digo en la élite es en ese grupo de equipos que año tras año se consiguen meter en la fase final de ya sea mundial o de europeo. Aún no está en esa altura, pero sí que ha jugado torneos de manera más o menos asidua en los últimos años. Es un equipo que yo creo que además tiene mimbres para que en los próximos años siga estando ahí en ese nivel. No sé si tanto como para dar un paso de calidad más, pero sí que es una selección que va a estar continuamente metiéndose en grandes torneos. Y Polonia es una selección que en los últimos años ha caído, que ya ha dejado de ser una selección ya desde hace bastantes años, ha dejado de ser una selección que pelea por las medallas, como lo fue pues a principios de siglo. Y bueno, creo que para ellos es muy importante haber conseguido esta clasificación. En el partido de ida estuvieron bien, la verdad que Polonia hizo un muy buen partido y incluso esa renta de un gol fue escasa para cómo fue el partido, y el partido de vuelta pues fue muy duro, muy exigente para Polonia, y Austria, bueno, pues rozó con los dedos el poder forzar al menos la tanda de 7 metros. Y bueno, como bien dices, yo creo que es uno de los candidatos a poder recibir esa wildcard. Creo que decía antes que para mí claramente le van a dar a Hungría una de esas dos wildcards. La segunda creo que también va a ser para un equipo del continente europeo, pero va a estar mucho más abierta porque pueden optar Austria, puede optar Holanda, puede optar Suiza, Montenegro también. Más allá de eso, sobre todo por cómo ha ido en las eliminatorias, creo que son las selecciones que son más proclives a que la que le puedan dar esa wildcard. Le daría un poquito más de opciones, aunque es una selección que tiene muy buenos jugadores, a Suiza, por el hecho especialmente de que en el pasado torneo fue la selección a la que le dieron la wildcard. A Holanda se la dieron hace dos torneos, en el 2023. Bueno, por ahí Austria tiene opciones de que le puedan dar la wildcard, porque es una selección que está creciendo, que tiene además una buena portería, que eso pues te permite
construir alrededor de la portería, de un Konstantin Most, que es uno de los mejores porteros de la Bundesliga. Además, Leon Bergman de Schaffhausen es un gran talento, ha sido pues probablemente de la última generación sub-21 el mejor portero del mundo. Aún tiene que dar ese paso adelante, pero es muy buen segundo portero para la selección austríaca, con lo cual, bueno, pues tienen esos mimbres que les pueden permitir pensar en que la IHF piense en ellos como un equipo competitivo para estar en el Mundial de 2027. Más si cabe, teniendo en cuenta que el Mundial es en Alemania, que es un país fronterizo con Austria. Por eso lo digo, por eso era también uno de los motivos por los que podía ponerle como candidatos a esa wildcard. Bueno, ya que lo has citado, vamos a ir desde el centro de la eliminatoria, hacemos un vistazo si quieres más rápido. Recapitulo para aquel que haya seguido. Noruega que arrasó a Turquía en las dos eliminatorias. Ese pase de Grecia eliminando, como decías, a Países Bajos venciendo los dos partidos. Italia que remontó un -3 de la ida y en casa consiguió eliminar a Suiza. Además también la doble victoria de la Francia tras no se veía a la República Checa. En el duelo balcánico Eslovenia que venció también 2 partidos ajustados a Montenegro. Y finalmente también otro balcánico, Macedonia del Norte, que venció a Eslovaquia. E Islas Feroes que también venció a Bosnia. No sé qué me destacas más de este resto de eliminatorias europeas que hemos tenido. Pues yo creo que de estas eliminatorias que has ido citando, yo me detendría en tres, por orden de los que has ido comentando, pues el Grecia-Holanda, Países Bajos, un triunfo igual no súper histórico, porque Grecia ya ha estado en mundiales, pero sí que por cómo se ha producido, pues bueno, una sorpresa y creo que un triunfo muy meritorio para Grecia. Ya gana de dos en la ida, que se jugaron en Grecia. Parecía que era la situación no favorable, pero bueno, no era una mala situación para Países Bajos pensar en darle la vuelta a la eliminatoria, pero lo cierto es que fue claramente superior Grecia en el partido de vuelta e incluso ganó, pues bueno, de 5 y consiguió una clasificación que, bueno, que es un premio al trabajo que han ido haciendo en los últimos años. Ya lo hemos visto en un europeo y Grecia, bueno, pues tiene jugadores más o menos jóvenes, ya no tanto, ya de hecho sus principales jugadores pues ya tienen una edad de estar cerca de su prime y bueno, es una selección que dentro del Mundial pues es difícil pensar que con las grandes selecciones europeas pueda plantar cara, pero que bueno, que creo que se merecían este premio y esta semana han hecho dos grandes partidos para dejar fuera a Países Bajos, que tendrá que guardar esa esperanza de conseguir la invitación, la wildcard, pero bueno, creo que si tuviera que elegir diría que Austria tiene más posibilidades de llevárselo que Países Bajos. Luego las otras dos eliminatorias, la Suiza-Italia. Suiza es una selección que tiene mucho talento, que tiene jugadores de gran nivel, que en la Bundesliga juegan realmente bien y que son jugadores que tienen peso en sus equipos, pero que no es capaz de trasladar ese talento y esa calidad de sus jugadores a la selección nacional. De hecho, han sido ya varios no sé si fracasos, pero sí las desilusiones que se han llevado en las últimas temporadas. Es un equipo que, por calidad, es capaz de plantar cara a toda una Francia en el europeo del 24, y que luego, pues bueno, pues se llevan desilusiones como esta, que fue el ver cómo se le remontaba la eliminatoria ante Italia. Además, Italia llegaba a esta eliminatoria con la baja de Marco Mengón, que tiene una lesión de larga duración. Además, su hermano, que probablemente es el mejor jugador de este combinado italiano, Simone Mengón, llegaba un tanto renqueante, no había podido jugar con Stuttgart los últimos partidos de Bundesliga en este mes de mayo. De hecho, no está bien en el partido de ida, está muy desacertado. Y en el partido de vuelta sí que está mejor, es un jugador que desequilibra muchísimo. A mí me parece que es uno de los jugadores con mejor 1 para 1 del mundo, no es poca cosa. Y creo que bueno, que Italia claramente lo ha merecido. En el partido de ida se agarró bien al encuentro y en la vuelta fue muy superior. En Italia siempre son muy duros los partidos, ya han sido muchos los ejemplos que hemos visto en las últimas temporadas. Y prácticamente desde el principio hasta el final fueron mejores. Aparte contaron con la buena actuación de Domenico Hebner, el portero de Leipzig, que es un muy buen portero. A mí realmente me gusta mucho. La temporada que viene va a estar en Lengo y que bueno, que fue decisivo para que Italia incluso llevara con cierta comodidad el partido para conseguir ese +7 que le permite estar en la cita mundialista del 2027. Y por cerrar, culmino con el Montenegro-Eslovenia, otra eliminatoria bastante igualada.
para mí un tanto sorprendente, porque es cierto que Montenegro tiene buenos jugadores, pero no es una plantilla muy completa. Creo que Eslovenia claramente tiene mejor plantilla que la selección montenegrina y le ha costado mucho. En el partido de ida consiguió una meritoria victoria 28-29. Al final, jugar fuera de casa en Montenegro, en estos duelos balcánicos, no es ni mucho menos fácil. Y como decía, al final Montenegro, aunque no tiene una grandísima plantilla, tiene jugadores de calidad y con experiencia. Caso de Nebojša Simić en portería, Branko Bujovic. Bueno, al final son jugadores de relevancia, más o menos de relevancia internacional, pero con esa victoria todo hacía indicar que el partido de vuelta sería cómodo para la selección eslovena y que pudiera, bueno, pues conseguir una clasificación que no inquietase en ningún momento, y la verdad que no fue tan así. El partido empezó muy bien para Eslovenia, que puso rentas claras en el marcador en el inicio, pero en los primeros minutos de la segunda parte se igualó mucho el partido. Creo que no llegó Montenegro a empatar en el encuentro, ni mucho menos la eliminatoria, pero sí que se llegó a poner a un gol de diferencia y en ese momento se inquietó un poquito las esperanzas de clasificación para Eslovenia. En los últimos minutos sí que ya con esa renta de un gol que tenía del partido de ida y más o menos gestionando rentas de 3, 4 goles de diferencia, pues bueno, los últimos minutos no fueron especialmente emocionantes, se impuso la normalidad, que era que Eslovenia se clasificase, pero bueno, creo que con un poquito más de apuros de lo que podíamos prever. Pues sí, finalmente la selección eslovena, que seguro que va a ser una de las que va a estar dando mucha cara en ese mundial del próximo mes de enero, que iremos ya calentando cuando se vaya acercando la cita. Pues nada, Edu, como siempre, completo repaso de lo que nos ha dejado estas eliminatorias europeas. Y nada, la semana que viene, si quieres, echamos un vistazo a las principales competiciones nacionales, porque tenemos duelo importante de esta semana en Alemania, que se Sí. puede resolver la Bundesliga. Tenemos también a la Copa en Francia, así que si te parece, la semana que viene repasamos qué ocurre más allá de nuestras fronteras. Sí, perfecto, porque como decías, bueno, pues en Alemania tenemos varios partidos decisivos, además está en el horizonte también algún partido importante para equipos que se están jugando competiciones europeas. Al final la lucha está muy igualada, especialmente en Bundesliga, y bueno, vamos a contar cosillas la semana que viene. Pues eso haremos dentro de 7 días. Un abrazo enorme, Edu. Un abrazo, Alfredo. Bueno, pues ahí teníamos a nuestro compañero Edu Ogullo, con el que hemos analizado, repasado lo que ha ocurrido en esas eliminatorias de clasificación al Mundial, en las 10 eliminatorias de esa fase europea, esa clasificación europea para el Mundial. Ahora en un instante recapitulo, ponemos el orden, ya los 30 equipos que ya tenemos clasificados para ese Mundial de Alemania. Las opciones de wildcard, bueno, pues yo creo que ya la hemos analizado un poquito, pero recuperando, retomando el hilo de los hispanos, precisamente vamos a ver y a escuchar protagonistas de esos doble partidos de la selección española ante la selección israelí, disputados en Buenos Aires, Argentina. Vamos primero con los protagonistas y después con la información más rápido. Ya sabéis por dónde. Ya me conocéis un poquito, hombre, teníamos ganas de esto. Bueno, de ese primer partido, de ese triunfo de 5 tantos, 72-27, vamos a ver y escuchar la oración que hace después del partido Artur Parera, el pivote catalán, debutante con los hispanos, previamente en ese partido de la madrugada del jueves al viernes, horario español, y del propio Jordi Rivera, analizando, pues bueno, uno el tema del debut y otro también un poco pues las claves a mejorar, a corregir, sobre todo ese partido bastante irregular, un poquito más incluso que el del sábado que tuvieron los hispanos ante Israel. Sí, bueno, muy contento, siempre es buena fecha para debutar y la verdad que con este equipo es mucho más fácil todo, así que muy contento de debutar con ellos. Bueno, sí es verdad que al principio estás un poco nervioso, un poco a ver qué pasará, ¿no? Pero luego ya cuando te concentras ya lo único que quieres es hacerlo bien y ayudar al equipo en lo que sea y eso es salido. No, nada, claro, simplemente creo que ya saben que los jugadores que debutamos a lo mejor estamos un poco nerviosos y un poco a veces queriendo hacer de más, pero bueno, yo sé que él quiere que lo hagamos bien y que al final nos apoya y eso es importante.
Bueno, ha sido un partido como preveíamos, con un equipo que juega los 60 minutos con muy buena intensidad, con diferentes recursos, con 2 pivotes, con 7 contra 6, sabíamos que nos iba a generar problemas, hemos tenido un momento determinado que nos hemos puesto a 8 goles, parecía que iba a ser fácil, ahí hemos bajado un poquito los brazos, hemos tenido especialmente algunas pérdidas de balón en momentos determinados que podíamos quizá haber cogido algún gol más de ventaja, con eso no quiero quitarle mérito al rival, que ha hecho un buen partido, ha aumentado la agresividad en la segunda parte y esto lo hemos notado, hemos jugado con menos fluidez, ha habido muchas faltas y nos ha privado del juego de continuidad, hemos tenido también la portería, ha habido un nivel de efectividad bastante alta. En la primera parte nos ha faltado entrar en el partido un poco antes, hemos estado 10 minutos con algunos errores infantiles, quizá también propios del inicio de un partido aquí, y luego pues nos hemos ido centrando. Ha sido una pena no coger algún gol más de ventaja, pero bueno, la eliminatoria queda abierta para el segundo partido. Bueno, pues esas eran las valoraciones tanto de Artur Parera como de Jordi Rivera tras ese primer partido de los hispanos ante Israel. Ya del segundo partido, ya obviamente con el billete logrado para el Mundial, también vamos a escuchar la valoración que hacían Dani Fernández, el extremo del Barça, Sergei Hernández, dicho Edu, gran fin de semana o grandes 2 partidos ha hecho el portero navarro, y Jordi Rivera, analizando eso, el triunfo, el billete al Mundial también, el disfrutar del apoyo del público, que fue en gran número, principalmente en ese partido del sábado, ese segundo partido, a disfrutar de ese duelo entre España e Israel. Eliminaron a Georgia, que es una gran selección, y lo han demostrado. Los 2 partidos que hemos jugado aquí nos han plantado cara en ambos, no han perdido la cara al partido en ninguno de los 2 partidos, y yo creo que es una victoria de mérito nuestra, merecida clasificación, y la idea pues a encarar ese mundial. La verdad que muy bien, hemos estado aquí muy a gusto, todos los argentinos hemos sentido su calor, especialmente hoy creo que el pabellón estaba lleno, y somos deportistas, nos gusta jugar con gente viéndonos. Hoy ha sido una gran fiesta, espero que vosotros también la hayáis. Sí, desde luego, creo que el objetivo principal y único era la clasificación para el Mundial, y creo que lo hemos hecho bastante bien, sobre todo el segundo partido. La verdad es que muy contento con la clasificación y nada, ahora a seguir. Sí, yo creo que al final todos tenemos nuestro grano que aportar. Al final esto es balonmano y jugamos los 16 que estamos en el banquillo, y desde luego el poder ayudar a mi equipo entre los palos, la verdad es que siempre es muy agradable, y al final la verdad es que es feliz de estar así ahora realmente. Primero, contentos por la clasificación del Mundial, era uno de los objetivos de esta semana. Agradecer a la Argentina la organización de los 2 partidos, y hoy, por ejemplo, ha sido muy bonito ver el pabellón lleno de gente animando al partido. También un 10 al equipo, pues por el momento en el que estamos de competición, el hacer un viaje tan largo para venir a jugar estos 2 partidos. En el primero quizá no estuvimos bien, hoy yo pienso que hemos tenido un buen rendimiento, especialmente en el trabajo defensivo. En ataque también hemos sabido jugar en momentos determinados. También darle enhorabuena al rival, que la verdad es que ha ofrecido resistencia, ha jugado con criterio, ha jugado ordenado, con muchas situaciones de 1 contra 1, nos han dificultado en el trabajo defensivo, pero al final yo creo que somos justos vencedores, con una buena diferencia entre un partido y el otro, y ahora, pues como es normal, a planificar el Mundial. Pues ahí tenéis las valoraciones de Dani Fernández, Sergei Hernández y de Jordi Rivera tras ese triunfo de los hispanos ante Israel, ese segundo partido, y también con ese billete ya logrado de la selección española al Mundial del próximo año. Ahora repasamos los equipos que han quedado para ese Mundial, pero bueno, simplemente contar información barra opinión de estos 2 partidos que se han estado disputando en Buenos Aires. Bueno, pues
Ya lo podemos ver. Además, bueno, lo primero de todo, fe de ratas, ¿eh? Primero, en torno al mea culpa, porque bueno, era la información que manejábamos, Vox Populi además, pero hubo un cambio, un giro de guión en los últimos días barra semanas, que hizo que además al final el partido, los dos partidos los pudimos ver a través de las cámaras de Radio Televisión Española, de Teledeporte el primero además en directo y el segundo en RTV El Play en directo y en diferido en la mañana del domingo en Teledeporte. En principio la información era que no lo iban a dar porque, bueno, ya sabéis, el tema de Israel. Además, justo era el pasado fin de semana, el fin de semana de Eurovisión, que la televisión española no fue Eurovisión previamente para ir para Israel. Bueno, finalmente sí se pudo ver a través de televisión española, que es un poco a grandes rasgos lo importante era que se viera. Pero bueno, la información que manejábamos mucha gente es que iba a ir por otra cadena pública, no nacional, sino autonómica. Finalmente lo ponemos a través de televisión española. Lo contábamos, fe de ratas, información que teníamos, no se fructificó, que lo diga. Contar también del partido que, bueno, el tema de la imagen, como la imagen era de origen, la producción de la imagen, ya lo voy adelantando, corría a cargo de Femeval TV, la productora de la Federación Metropolitana de Handball, que era un poco la organizadora de este evento junto a la Confederación Argentina de Handball. Bueno, pues dio un poquito que desear, ¿eh? Yo que sigo el balonmano argentino muchos años, lo que se puede seguir desde la distancia, la calidad de Femeval TV años A era mejor que la que vimos de estos dos partidos. No quiero pensar que sea casualmente, ahora que hay cierto periodista vetado por la Federación Metropolitana de Handball y por su presidente, Gustavo Malventano, a la cabeza. Bueno, pues muy bien las fotos del presidente de la Confederación Argentina y del presidente de FEMEVAL, pero bueno, a ver si mejoramos un poquito el tema de la calidad de imagen y no estamos tanto a redes sociales. A mí me criticará este señor, como suele criticar, de cómo hacemos programas a través de una laptop, que dirían allá en Argentina, o de un portátil, bueno, pero bueno, como aquí en España no tiene jurisdicción para vetarnos a nosotros, pues tenemos la libertad para decir lo que quiera. Y bueno, si quiere rajar de nosotros en redes sociales, que raje, que no nos preocupa lo que diga esta persona. Dicho lo cual, bueno, pues también hubo cierto tema de, bueno, temas logísticos que, bueno, sin entrar en muchos detalles, sin tampoco ser nada grave, pero bueno, tema horarios de pistas, pabellones, que bueno, cosas que se pudieron resolver, pero que se hicieron un poquito de manera improvisada por la información que nos ha llegado. Así que, bueno, sea como fuere, trámite pasado. Para bien y para mal, en lo bueno y en lo positivo y en lo negativo. La suerte es que no se lesionó ningún jugador, que también para algún club podría haberle hecho un poquito de pupa el tema. Así que bueno, billete al mundial logrado, no se lesionó a nadie, trámite pasado y bueno, pues sobre todo en lo deportivo, que es lo que nos interesa más, a seguir construyendo, corrigiendo de cara al mundial del próximo mes de enero. Un mundial que ahora sí, con esto cierro. Ahí estáis viendo de momento, equipos clasificados, los 30 equipos clasificados para el Mundial, ya los 30 clasificados por materia deportiva. Quedan esas dos wildcard, esas dos billetes que la IHF junto al comité organizador vaya a dar en próximas semanas, meses. Bueno, en próximas semanas, porque el sorteo será de aquí a un mes, 2 meses vista, como mucho. Bueno, pues esas son las 30 selecciones clasificadas. Alemania como organizadora del torneo, Dinamarca como actual campeona del mundo hace 2 años. Por África clasificada, están todas a partir de aquí en orden alfabético, tanto por confederación como dentro de las mismas. Es el orden que está seguido. La Confederación Africana, clasificadas Argelia, Angola, Cabo Verde, Egipto, Túnez. Por la Confederación Asiática están clasificadas Bahrein, Japón, Kuwait y Qatar. Por surcentro americano, la COSCABAL, están clasificadas Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Y por el NORCA, la Confederación del Norte y Centro y Caribe, Estados Unidos, que han conseguido el billete en el NORCA, se disputado este fin de semana.
Y por la EHF, por la Federación Europea, las siguientes 14 selecciones, sumadas tanto las del europeo como las de este pasado fin de semana. Croacia, Islas Feroe, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Serbia, Eslovenia, España y Suecia. Insisto, 2 wildcards que quedarán para dar por la IHF. Bueno, pues si así cerramos la parte de los hispanos, nos metemos en el último tramo del programa, que básicamente es contar lo que se nos viene por delante, agenda, alguna que otra noticia más, porque ojito con lo que se nos viene esta próxima semana, que es balonmano del bueno. Bueno, pues entramos en los últimos minutos de nuestro programa. Hoy ya estáis viendo que el programa va a ser una duración un poquito menor de habitual. Como hemos tenido unas semanas que hemos dado mucho la turra, si se me permite la expresión, de programas extra largo con todos los contenidos que había y demás, especiales Copa de la Reina, ascensos y demás. Bueno, pues esta semana un poquito valle, porque a partir de la próxima ya viene la traga final con todo lo que tenemos esta próxima semana que voy a contar en unos instantes, y ya cierre de temporada, Final Four y ver un poquito lo que se nos viene en verano, que también vamos a estar muy atentos a balonmano playa. Ha salido esta semana las convocatorias de la primera preparación y ya también cuando llegue su momento hablaremos de esos torneos internacionales que vamos a tener de balonmano playa, que es una modalidad que ya sabéis que a nosotros nos encanta, ¿eh? La disfrutamos desde fuera, no la practicamos, pero disfrutamos de fuera un montón. Por streaming y también en la arena, cuando nos cuadra. Bueno, antes de meternos en la agenda, contar que lo dejamos pendiente la semana pasada porque justo se hacía el sorteo horas después de cuando se había publicado nuestro anterior programa, y es el sorteo de las semifinales de la Final Four de la Liga Campeones Masculina, que se disputará, ya sabéis, fin de semana del 13-14 de junio en el Lances Arena de Colina. Y estáis viendo el cuadro de semifinales y amigos, bueno, cualquier combinación de semifinales ya con estos cuatro equipos podría ser cualquier cosa, pero ojito con lo que vamos a tener. Además, ya con los horarios confirmados, el sábado 13 a las 3 de la tarde, duelo alemán entre Magdeburgo y Füchse de Berlín, o lo que es lo mismo, reedición de la final del año pasado, y en la semifinal. Y a las 6 de la tarde, el Barça que se enfrentará al Aalborg Handball. Así que, bueno, vamos a ver el día siguiente, domingo 14, mismo horario. 3 de la tarde, partido de bronce, 6 de la tarde, la final. Bueno, vamos a ver qué ocurre en esos partidos. Van a ser muy, pero muy interesantes. Ya cuando llegue la fecha haremos la previa habitual. No vamos a estar allí, antes lo digo. Ya me han preguntado, ya me han preguntado desde el Barça, desde el club que va. No vamos a estar este año, no podemos, pero bueno, para el año que viene seguro que por allí estaremos dando guerra, en nuevo sentido de la palabra. Bueno, amigos, vamos con la agenda del balonmano que viene esta semana, que es mucho y muy interesante, y empezando por el regreso y de qué manera de la Liga Nexus Energía Asobal, que tiene este próximo fin de semana la disputa de su jornada 29ª, que es lo mismo, penúltima jornada de esta Liga Nexus Energía Asobal. Con horario unificado, casi al completo, horario unificado, viernes 9 de la noche. Antes de que me mordáis, ¿por qué viernes 9 de la noche, Alfredo? Porque, bueno, como ya sabéis que este año los horarios de momento los sigue poniendo la Liga de Fútbol Profesional, la Liga Plus. Como sábado y domingo hay final también de la Liga de Fútbol, fase de ascenso, etc, pues nos han colocado el viernes. Así que, bueno, si alguien tiene a bien problemas con el horario, que llame a Torre Laguna 10, a señor Papatebas, y le dé las gracias por este horario que va a hacer que algunos, por ejemplo el servidor, no pueda ir a según qué partidos. Dicho lo cual, dicha la reivindicación, vamos con el horario de esta última jornada. 7 partidos el viernes a las 9 de la noche, los 7 en los que hay algo en juego clasificativamente hablando, que son los siguientes. Irudek Bidasoa contra Franklin Balonmano Granollers, partidazo en la lucha por los puestos europeos. Además, va a ser el partido que se podrá ver a través de Teledeportes TV Play. Además, a esa hora, Caserío Ciudad Real contra Frigorífico Morrozo Cangas, con Cangas luchando por la permanencia.
En el alcalde Miguel Salas de Puente Genil, Cajasol Ángel Puente Genil, cuando tuvo Saranda Villaranda con la lucha por la permanencia de los dos equipos, tuvo Saranda a certificarla, la tiene en su mano, y Cajasol a full. También en el Guerreros Nava y los Viveros del Balonmano Nava contra Orneo y un Alicante. Los alicantinos ya salvado matemáticamente. Nava en esa lucha a cuartel por la permanencia. Palacio de los Deportes de Huesca, Bada Huesca contra Dicorpeval Logroño en La Rioja. Los ocenses también de lleno en esa lucha por evitar los puestos de la quema ante un Dicorpeval Logroño en La Rioja que está segundo luchando por puestos europeos y con 2 puntos necesarios porque en la última jornada recibe al Barça. Precisamente el Barça en el Palau Blaugrana, su último partido de la temporada. Recibe al Vasco Palomino Vega en plena lucha también por los puestos europeos el conjunto de Jacobo Cuetrap. Y también el viernes a esa misma hora el derbi castellano-manchego, o el derbi de Castilla-La Mancha, mejor dicho, que si no alguno se me enfada. En el Avi Santa María, San Vicente Balonmano Guadalajara contra Revi y Balonmano Cuenca, con Guadalajara ya definido matemáticamente, Cuenca a un punto de la salvación, o un punto suyo o un punto que no consigan los de abajo. Queda ya para el sábado, 6:30 de la tarde, ya sin nada de juego, el derbi de Castilla y León en el Palacio de Deporte de León, a Banca de Mar León contra Recoletas Atlético Valladolid. Así que la semana que viene vamos a contar muchas cosas de esta penúltima jornada de la Liga Nexus Energía Asobal. También vamos a contar mucho de la Liga Carreras Iberdrola, que recuerdo, vuelvo a enseñaros el cuadro de las semifinales para que podáis ver esa lucha por las semifinales. Recordamos, el sábado, 7 de la tarde, en el José Angasca, es Superamara Vera Vera contra Conserva Sorprecendal Balonmano Porriño, con el +4 de la ida para Vera Vera. Misma renta, +4 tiene el Rogas Gran Canaria, que el domingo a la 1 de la tarde, horario prensar, 12 horario insular, en el Antonio Moreno recibe al Costa del Sol Málaga, el partido que podemos ver a través de las cámaras de Teledeporte. En la Liga Carreras Europa también tenemos a quinta jornada de la lucha por la permanencia del Playdown. Recuerdo, sábado 7 de la tarde en la Prestigio contra Zonzamas Buscar Lanzarote. 8 de la tarde del sábado, Balonmano Morvedre contra Caja Rural Aula Valladolid. Recordemos, con Zonzamas y Aula todavía luchando por la permanencia, un punto por encima las lanzaroteñas de las vallisoletanas. Y cerramos la agenda, ya no con la división de honor femenina, que ya se ha terminado, ya con todo recibido, sino con la resolución de la división de honor plata masculina, que este próximo fin de semana va a tener la fase de ascenso a la Liga Nexus Energía Asobal, que se va a disputar en el pabellón polisportivo Port de Sagunt, en Puerto de Sagunto, el sábado y domingo. Ahí estáis viendo las semifinales. El sábado a las 6 de la tarde, Fuerteventura Puerto Segundo, que se enfrentará a Naitasuna, y a las 8:30 de la tarde el UBU San Pablo Burgos, que se enfrentará a Fundación Agustinos Alicante. Los vencedores de dicha semifinal, de dichas semifinales, se enfrentarán en la gran final el domingo 12:30 del mediodía, para saber qué equipo de esos dos que juegan la final asciende directamente a la Liga Nexus Energía Asobal y qué equipo jugará la promoción de ascenso a la Asobal con el 14º, con el antepenúltimo de la Liga Nexus Energía Asobal. Y el próximo fin de semana también tendremos, o mejor dicho, esta próxima semana también vamos a tener previamente esa promoción de ascenso permanencia, ascenso-descenso de División de Honor Plata masculina, Primera Nacional masculina, que va a enfrentar al KH7 de Balonmano Granollers B y al Confilla Basovido, al filial vallesano y al conjunto betense. La ida miércoles 8 de la tarde en Can Basa, en Granollers. La vuelta sábado 6:30 de la tarde en Vallovín, entre Confía Basovido y KH7 Balonmano Granollers B. Así que, bueno, la semana que viene ya conoceremos qué equipo se mantiene o asciende a plata masculina, qué equipo asciende a Liga Nexus Energía Asobal, cuál promocionará, y veremos lo que se pueda resolver o no de esa penúltima jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, además de ya saber, por un lado, la final de cuál va a ser la final de la Liga Guerra de Verdad. Por otro lado, no lo he puesto aquí en agenda, pero ya sí aprovecho y lo cuento aquí.
si el Mecánico Atlético Guardés se proclama campeón de la IHF European Cup. Recuerdo, domingo 7 de la tarde en esa Sangriña vuelta con ese +4 a favor del Mecánico Atlético Guardés ante el Juventa Michalovce. Bueno, pues amigos, agenda mucho balonmano, ¿eh? Además también tenemos este próximo fin de semana la fase de ascenso a categorías nacionales, a plata femenina, primera nacional masculina, campeonato de España juvenil masculino, intersectores. Bueno, estas semanas nos encantan, ¿eh? Balonmano por los 4 nos lo pasamos como con esta semana. Amigos, que nos vamos, que cerramos ya aquí nuestro programa La Mera de esta semana. Como siempre, ya sabéis que podéis seguir la actualidad de nuestro deporte a través de nuestras redes sociales, de Alameda y de Pasión Balonmano, Facebook, Twitter, Instagram, Threads. Y por supuesto, seguir nuestro canal de YouTube y nuestros canales de podcast para la nueva edición de La Madera, que volverá el próximo martes, dentro de 7 días, donde contaremos todo lo que ocurre esta semana de mucho balonmano. Amigos, ha sido un placer que tengáis una grandísima semana, que disfrutéis de grandísimos 7 días y que viváis a tope el mundo del balonmano, que ahora se viene lo mejor. Lo contamos dentro de una semana. Chao.